Y hoy quiero hablar sobre David el corazón. Corazón. Una de las palabras que yo a veces me pregunto cuando miro toda la vida de David. ¿Por qué la Biblia dice un corazón conforme a Dios? Porque uno podría pensar, decir, un corazón conforme al Dios es aquel que no tiene errores, que no tiene equivocaciones, que no tiene un montón de cosas. Pero si hay algo que marca hoy el David, y más conocido es esta estatua, el David de Miguel Ángel, que en la Intendencia hay una copia, por si nunca lo observaste, al costadito hay una copia. Si algún día vas por la ciudad de Florencia, o como dicen los italianos, Firenze, y te parás frente a una estatua de mármol de 5,20 metros básicamente, con 5.572 kilos de peso, que fue realizada en el año 1501 al 1504, que cuando fueron a buscar el mármol necesario, era un bloque de 18 metros de altura que le llamaban el gigante, que lo había utilizado un tallador llamado Simeón de Fiesole, y que lo había estropeado. Y ahí quedó 20 y pico de años ese mármol ahí abandonado. Por diferentes causas o motivos históricos que después si querés lo buscás, pero no te lo voy a decir para así haces un poco de historia y investigás un poquito. Terminó en las manos de Miguel Ángel. Y hoy esta estatua que ves acá se le considera una de las mejores estatuas talladas. Por su mirada, entre sus cosas tiene en su costado sus ondas, en la otra mano tiene las piedras. Refleja los eruditos, los que saben, los que estudian eso y te dicen, es el momento antes de David ir a atacar a Goliat. Está preparado, pero su mirada está distante. Esa mirada que logra reflejar que hay un Dios que lo iba a acompañar. Por eso digo, cuando uno entra a mirar esa imagen, y la Biblia dice no nos hagamos imagen, pero este hombre en la edad medieval decidió que esa abandonada piedra se transformara en una gran obra de arte. Que hoy, más de 500 años, seguimos hablando de ella. Y lo que me llamó la atención de la historia de esta obra es que estuvo 25 años, algunos historiadores hablan de 20 años, como piedra abandonada. Y sin embargo, por más que estaba golpeada, que tenía cosas fisuradas, el constructor Miguel Ángel vio en esa piedra la posibilidad de generar una obra de arte. Y me hizo reflexionar muchas veces con nuestra vida. Porque muchos de nosotros, en algún momento desde la perspectiva de Dios, fuimos algo abandonado, que Dios había visto un proceso donde Él nos iba a tallar para realizar en nosotros su plan y su propósito. Para realizar lo que definitivamente quería hacer con nosotros. Que nos lleva también a la historia de David. Porque en Primera de Samuel, cuando Dios le habla a Samuel y había desterrado o había eliminado a Saúl como rey y estaba buscando otro rey, lo primero que Dios le dice es a Samuel, no juzgues por su apariencia, su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y han pasado miles de años y las historias siguen igual. La gente sigue juzgando por las apariencias y no por lo que el Señor nos está mostrando. Las apariencias engañan.
Dentro de la iglesia todos somos buenos, todos somos lindos, todos somos agradables para Dios, pero ¿qué hay en nuestros hogares? David se forjaba en el abandono de sus hermanos, el menospreciado, porque cuando llega Samuel te vas a dar cuenta que hizo pasar a cada uno de los hijos, y Samuel buscaba y Dios le decía, este no. Y todo el mundo decía, no, pero es el primero, el que está en la guerra, el que siempre está en el frente de la batalla. Y Dios le decía, no mires las apariencias, mira el corazón. No juzgues por lo que hoy es, sino por lo que el artista, sobre todo, que es nuestro Dios, puede generar en nosotros. ¿Está en la similitud de nuestras vidas? En donde muchas veces nosotros venimos golpeados, maltratados, abandonados, dejados de costado. Sin embargo, como Miguel Ángel vio en esa piedra la posibilidad de sacar un David de ahí adentro, Dios ha visto en nosotros la posibilidad de desarrollar grandes cosas. En la medida de que nuestro corazón esté dispuesto a hacer las cosas de Dios. Y si estás en este lugar de verdad, con el día feo que hace, con las situaciones que estamos pasando, a medio día de empezar un feriado largo y estás acá, es porque tu corazón de alguna manera se sintoniza con Dios. Porque de verdad sería mejor estar en nuestras casas. ¿Sí? Pero hay algo que yo quiero destacar en la vida de David. Porque él era un pastor de ovejas que aprendió a cantarle a Dios en medio de las palmeras, cuidando su ganado. Pero cuando lo adoramos a Dios en lo oculto, el mismo Jesús nos va a decir que nos recompensa en público. Y esa es la historia de David. Un hombre que adoraba a Dios donde no había ovejas, donde no había seres humanos. Pero esas adoraciones conmovían el corazón de Dios. Y él veía en él un ¿qué? Un verdadero adorador. Un verdadero adorador no es ser una persona perfecta. Un verdadero adorador es reconocer nuestros errores, reconocer que nos equivocamos e ir a buscar la misericordia y el perdón de Dios. Eso es ser verdadero adorador. Hay mucha gente que piensa que ser adorador es perfección, que es nunca me voy a equivocar, nunca le voy a fallar. Pero si nos ponemos en la mano en el corazón, como Jesús le dijo a una gente que estaba para matar a una mujer, le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esa historia sigue estando real. Porque juzgamos apariencias y Dios ve corazones contrictos. Corazones que sabe que somos naturaleza humana y por lo tanto nos equivocamos. Por tanto le fallamos. Pero cuando nos arrodillamos y buscamos ese perdón de Dios y le decimos, Señor, ayúdame. Necesito que me perdones. Pero no porque la gente te juzgue o prejuzgue. No. Con la actitud del corazón decir, Señor, yo solo quiero agradarte a ti. Yo quiero que tú seas lo más hermoso en mi vida y por eso quiero buscarte. Y encontrarme con ese Dios tan hermoso, tan maravilloso, que hace que nos perdona. David tuvo muchos errores, tuvo muchas equivocaciones, pero cuando se equivocaba no le echaba la culpa a uno o a otro. No buscaba excusas baratas, sino que se sacaba lo que es su realeza, sus vestiduras e iba a humillarse delante de Dios. Y eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Ese era el secreto del corazón de David. Era reconocer sus errores. Era decir, me equivoqué. Algo que nos cuesta muchísimo. Porque todos nos queremos vender una faceta de, wow, sí, yo siempre ando, pim, de la mejor manera. Pero en la práctica, ¿quién no se ha equivocado? Por eso es que llega el momento y hay un pasaje del ungimiento de David. Dice versículo 12 de este capítulo 16, dice, y entonces Isaí mandó a buscarlo, y el joven era trigueño, apuesto y de hermosos ojos, y el Señor dijo, este es, úngelo.
¿Con qué lo iba a ungir? Con un aceite especial. ¿Para qué lo iba a ungir? Para ser rey. Recordá que el aceite especial que se creaba y solo los sacerdotes y gente, sumo sacerdote y gente que manejaba ese aceite, solo no era para cualquiera que pasaba, vamos a echarle un poquito de aceite, para que nos vaya bien, para eso, no. Ese aceite estaba dispuesto para ungir reyes, profetas, hombres de Dios. Y cuando Samuel lo ve, el olvidado, porque tal es así que Samuel, si vos mirás la escritura, el contexto, le dice, no voy a empezar a comer hasta que lo mandes a traer. O sea, tenían hambre, estaba todo preparado, pero él dijo, no, yo hasta que no venga el último, porque Samuel había ido a ese lugar con una misión, ungir a un rey. ¿Sí? Y dice la escritura, y me encanta el versículo siguiente, y al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con aceite. ¿Qué es lo que está haciendo? Si lo podés distinguir en esa escritura, te vas a dar cuenta que hay un antes y un después en la vida de David. Hasta ese entonces podemos imaginar, era el que cuidaba las ovejas, pero a partir de este momento la vida de David toma una notoriedad muy grande. ¿Por qué? Porque entendió su propósito en la tierra. Entendió la misión que Dios le había delegado en sus manos. Entendió perfectamente que ese aceite no era algo de buena suerte, sino que al contrario, iba a pagar con precios bien caros, de ser perseguido, de muchas veces hacerse el loco. ¿Por qué? Porque tenía un propósito de parte de Dios. Un propósito oculto. Por eso hago esa similitud con Miguel Ángel. Él vio un pedazo de mármol, una roca y dijo, de ahí saco una estatua. Dios vio a un hombre que cuando todo el mundo tenía miedo de enfrentarse a un filisteo, cuando todo el mundo tenía miedo de enfrentarse a la situación, él lo decía, yo soy el que voy a ir a pelear. Me imagino que algunos le dirían el loco, el que se quería morir. Sin embargo, hay algún secreto escondidito en este versículo 13 que nos dice, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Porque entender el propósito de Dios para nuestras vidas, es decir, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi misión en la tierra? ¿Qué es lo que tengo que cumplir de parte de Dios? Y esto no tiene que ver con edades. Puede entender una persona con 13 años, con 15, 20, 30, 50, 80. Moisés lo entendió a los 80 años. Salomón lo tuvo que aprender a los 13. Pero entender ese propósito de Dios, entender cuál es la misión que tenemos que cumplir en la tierra. Porque la Biblia dice, Dios nos ha formado para cumplir un propósito en nuestras vidas. ¿Cuál es tu propósito? Cuando hablo de propósito no es decir, voy a trabajar para pagar la luz, el agua, los quehaceres. No, hablo de algo sustancial. David marcó a un pueblo y de hoy no se sabe si es cierto, pero la estrella de la bandera israelita se le conoce como el escudo de David. Algunos historiadores dicen que ese no era el símbolo. Vaya uno a saber. Pero sí te puedo decir que David, el olvidado, se transformó en el gran rey de Israel. No hubo otro como él. No hubo otro. Hubieron mejores reyes, peores reyes, pero él le dio la importancia a Dios y entendió que ese ungimiento, y creo destacar, y yo lo leí hace unas veces, unos prédicas anterior, 15 años le llevó a David desde que el aceite corrió por su cabeza hasta que le pusieron una corona en su cabeza. 15, no 1, no 2, no 5, 15.
Pero él entendía su propósito. Y cuando vos entendés un propósito de Dios, quiero dejarte algo bien claro. Todas las huestes del enemigo se te van a abalanzar encima y vas a tener 1000 problemas, 1000 situaciones. Porque sabe el enemigo que una persona con propósito y ungido de Dios, no hay quien lo pueda parar. No hay quien lo pueda detener. Porque hay mucha gente que recibe del Espíritu de Dios, pero no entiende propósito. Un ejemplo de eso, iglesias evangélicas, pentecostales. Reciben el poder de Dios, pero no entienden el propósito detrás de eso. Claramente deja marcado el libro de los Hechos. El día que se recibieron a Jesús y empezaron a hablar en nuevas lenguas, ¿qué es lo que pasó? Todo el mundo se queda y hablaron nuevas lenguas, pero hay un propósito mucho más profundo. El de salvar miles de personas que se fueron a bautizar ese mismo día. Entender propósito y ungimiento de Dios conectados y unidos te hace algo especial. Si te quedas con uno o con otro por separado, no vamos a ningún lado. Cuando tenés la unión, en el caso de David es clarísimo, lo ungen para ser un rey. Inmediatamente él recibe ¿qué? A ese Espíritu Santo que le iba a fortalecer, a ese Espíritu Santo que lo iba a llevar a hacer cosas sobrenaturales. Porque dígame usted, un hombre de la guerra como Goliat podía ser vencido por un muchachito con una honda y 5 piedras. No. Goliat se le rió. Porque dijo, no, yo te voy a matar hoy. Esto es lo mejor que hay en Israel. Este es el único que se atreve. Habían guerreros, había gente más alta. De hecho, los hermanos de David estaban en ese lugar y ninguno se animaba a salir a pelear contra Goliat. ¿Sabe por qué? Porque no tenían la presencia del Espíritu Santo y porque no entendían el propósito. Cuando vos entendés esa doble unión, de propósito porque decís yo sé a dónde Dios me está llevando. Y recibís esa unción del Espíritu Santo que te abre puertas, que te abre cosas que no te las estás esperando. Aunque como David te vayas a tener que pasar grandes luchas, grandes dificultades. Por hacer un resumen de la vida de David, empezó siendo un pastor, un músico, pastor de Belén. Era conocido por su habilidad en el arpa. Inmediatamente después de este versículo que estoy leyendo, Saúl estaba atormentado por espíritu y el que tenía que tocar para tranquilizarlo, ¿sabe quién era? David. Y él se ponía a tocar y dice la Escritura que cuando él tocaba el arpa, todo espíritu maligno que lo atormentaba se iba. Porque entendía que había un propósito. Porque no solo peleaba, sino que adoraba, tocaba un instrumento. La derrota de Goliat, su valentía se destacó contra el gigante de Goliat con una honda que lo llevó a ser conocido Israel. ¿Sí? Lo terminó haciendo ¿qué? Que tuviera que huir. ¿Sabe por qué? Por los celos que le generó a Saúl. ¿Por qué le generó celos? Porque parece que las muchachas empezaron a decir, Saúl mató a 1000, David iba a matar a 10.000, y eso parece que no le cayó bien al oído de Saúl. Porque no entendió que su tiempo se había acabado, no entendió que era necesario que se levantara otra persona mucho más grande. Con propósito, entender eso es fundamental. Desde la perspectiva de David significaba David perseguido por el rey Saúl, intentándolo matar, aunque él demostraba que tenía el control y muchas veces le tiraba pedazos de sus vestiduras para decir, te pude haber matado y no te voy a matar porque vos sos el ungido de Dios. ¿Sí? Porque voy a decirte, propósito más unción del Espíritu Santo significan problemas. Significan adversidades, significan persecución, significan críticas, significa que muchas cosas no van a salir como vos querés, como vos te las estás pensando. Sin embargo, si entendiste ese propósito, sabés, Dios cumplirá en mí su propósito, dice la Escritura.
Entender eso, mi hermano, es poderoso. Si nunca lo lográs entender, ¿sabe qué somos? Como el viento, como las hojas en el viento. Vamos para acá, vamos para allá. Vamos para acá, vamos para allá. Pero cuando entiendo, hay un propósito y hay una unción de Dios, las cosas son diferentes. Su reinado en Hebrón y Jerusalén, tras la muerte de Saúl, David fue ungido como rey de Judá en Hebrón y luego en todo Israel, estableciendo su capital en Jerusalén, 15 años. Nosotros ahora en agosto vamos a cumplir 8 años, nos quedan 7, mínimo, de problemas, de adversidades, porque esa es la parte que no vemos. Yo recibí un propósito de Dios, Dios me escogió. Soy el profeta para las naciones. Soy el gran apóstol, gran pastor, lo que fuere. El gran salmista. Pero si no entendés que ese llamado se paga con lágrimas, con tristezas, con desilusiones, con angustia, y no estás dispuesto a pagarlo, no llegas a ningún lado. No llegas a ningún lado. Podrás ser de los emocionales que 1 año, 2 años impulsan cosas y después se caen. Pero David entendió su propósito. ¿Sí? Por seguir hablando, un resumen de la vida de David. Conquista y desarrolló, consolidó el reino, lideró campañas exitosas militares, expandiendo las fronteras de Israel, porque donde él peleaba, ganaba. Un asesino en potencia, si vos lo ves desde la otra perspectiva, un asesino. Tanto asesino que terminó diciéndole a Dios, no te puedo dejar construir un templo porque hay mucha sangre sobre tu mano. Tu hijo lo va a construir. ¿Sí? ¿Por qué es conocido David también? Por el pecado con Betsabé. David cometió no solo el pecado de ¿qué? De adulterio con Betsabé, sino el asesinato de Urías. ¿Y sabe qué? Trató de ocultarlo. En algún momento quiso traer a Urías para engancharle el hijo que él había dejado. No, andá con tu esposa, divertite esta noche, te traje del campo allá. Mentira, no era lo bueno. Le quería meter el hijo que sabía que él tenía. Y el hombre era tan devoto de él que decía, no, yo me quedo, estamos en guerra, me quedo cuidándote. Hasta que se dio cuenta que no podía con él, lo terminó mandando matar. Sin embargo, a pesar de su error, reconoció su pecado y se arrepintió. ¿Pagó consecuencias? Sí, pagó consecuencias. Ese hijo murió. Pero tenemos que reconocer que él tuvo la capacidad de decir, siendo el gran rey, me equivoqué delante de Dios, sacarse su vestidura. Algo que a veces nos cuesta a todos nosotros. Reconocer públicamente nuestros errores. Reconocer, me equivoqué, le fallé. Es más fácil en el oculto decir, ay Dios, perdóname. No es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña la Biblia. Si a alguien ofendiste, anda a pedirle perdón. Y esa es dura. Ahí se ven las humildades, ahí se ven realmente cuando somos grandes hombres de Dios. El legado de David es considerado clave en la historia de Israel. Un modelo de rey para su pueblo judío y de su linaje saldría el Mesías. ¿Sí? Pero ¿cuándo sucedió eso? Cuando él entendió que había un propósito en su vida. Cuando también entendió que él estaba ungido, no con aceite de oliva o aceite que fuere, sino que en un aceite del Espíritu Santo. Esa doble conjunción, esa doble unión nos permite ser hombres y mujeres diferentes. No te vine a vender nada. Si te entendés tu propósito, si estás ungido, prepárate para las guerras, para los problemas, para las situaciones difíciles, para clamarle a Dios, como decía el mismo rey David, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado?
de la angustia y de la desesperación, de saber que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios y las cosas no le rodaban como él quería. Eso le pasa a grandes hombres y mujeres que entienden de propósito y dicen, yo voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida, y pagan los precios, y además hay una unción especial. Esa unción de enfrentarte al enemigo en el caso de David y salir vencedor. Por eso el libro de Proverbios nos habla, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. No sea que en el medio del propósito de Dios te la creas. Te la creas que sos súper importante. Porque el único importante es Jesús. Algún día yo paso de este lugar. Y si esta obra de Dios seguirá y continuará, yo no soy el importante. El importante es Él. El importante es Él. Entiendamos eso, significa cuidar nuestro corazón. ¿De qué nos tenemos que cuidar? De desviarnos del propósito de Dios. Porque muchas veces nuestro corazón nos engaña y pensamos, no, es esto otro, es esto lo otro. Pero cuando cuido mi corazón, la mejor manera es a los pies de Jesús y no creérmela. Ahí he visto tantos hombres y mujeres de Dios que tenían propósitos, tenían unción, tenían tantas cosas, y porque no cuidaron su corazón, ¿sabe qué terminaron? En el piso. Cuidar el corazón, de no creernos más importantes que nadie, de tener la humildad de reconocer cuando nos equivocamos, de tener la humildad de escuchar a otras personas su punto de vista y decir, tal vez tenga razón y el equivocado sea yo. A David se lo tuvieron que hacer, ustedes saben la historia, cómo le fue el profeta, no fue y le dijo, vos que estuviste con la mujer, le dijo, no, simplemente le contó la historia, la conocen la parte. Había un hombre que tenía miles de ovejas, pero uno tenía una sola oveja, se la robó, lo mandó matar y David se enojó. Dijo, ¿quién es ese hombre que está en si está en este rey, decime que lo voy a matar? Y el profeta sin ningún problema le dijo, fuiste vos. Fuiste vos. Cayó de rodillas. Cayó de rodillas entendiendo que le había fallado Dios. No es su único error. En algún momento también se la creyó. Y dijo, vamos a contar cuántos hombres y mujeres, cuántos hombres para la guerra tenemos. El gran ejército. Me la creo, soy el importante. Y Dios trajo una plaga que le costó muchísimo. No solo un horror, porque a veces nos quedamos con el de Urías, pero tiene varios David. ¿Sí? Pero todos lo recuerdan. Y si le preguntás a todo el mundo, David es como el niño mimado de toda la Biblia. Todos cuentan de David. David. Los salmos, los cánticos, lo que hacía, lo que organizaba. Yo quiero ser como él. Ser como él es sufrir persecución. Ser como él es entender que no había hecho nada malo y sin embargo lo querían matar. No entender racionalmente lo que estaba pasando. Pero en el mundo espiritual lo que estaba pasando era, tenemos que destruir a este hombre porque entiende un propósito de Dios. Entiende lo que Dios quiere realizar con él. Y si no lo destruimos antes que llegue, va a cambiar la historia de una nación. Como vos y yo, si entendemos el propósito de Dios, cambiamos la historia de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro vecindario, nuestro barrio, nuestra ciudad y, por qué no creer, nuestro país y mucho más. Entender propósitos de Dios. Eso es lo que hizo este hombre. Un Dios que cuando lo ungió le dejó claro qué quería hacer con él. Tal vez hoy te encuentres con el dilema de decir, ¿y qué Dios quiere para mi vida? Ya hice tantas cosas, o tal vez nunca hice nada, depende, hay tantos extremos en esta vida. Pero entender que si estamos vivos es porque hay una misión de parte de Dios.
Podríamos cambiar la palabra propósito por misión y decir, Dios tiene algo para cumplir en mi vida. Si no, es muy probable que nuestros días en la tierra ya estén contados, porque cumplimos la misión de Dios. Hace 2 días se fue un pastor amigo, un gran hombre de Dios, que lo vi hacer una iglesia en medio de Salto, abandonando todo, sufriendo él y su familia, viviendo, como decía él, lo dijo en esta misma iglesia, de los pobres, ni los pobres se querían juntar conmigo porque yo era el más pobre del lugar. Lo dijo acá en este púlpito. ¿Sí? Pero no escatimó nada por ir a abrir una iglesia porque entendió que ese era su propósito. A esos hombres se les respeta. A esos hombres se les respeta en gran manera porque entienden lo que Dios quiere hacer y están dispuestos a pagar los precios. La pregunta que te voy a hacer, ¿hasta dónde estás dispuestos a pagar los precios para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida? Capaz que has vivido persecución, hablaron mal de vos, te criticaron, dijeron cosas que no son ciertas. Nada nuevo bajo el sol. Aquellos que somos llamados por Dios, nada nuevo. Al contrario, si yo te contara todas las cosas que han dicho de mí, te hago Primera de Rodrigo con unos cuantos capítulos. A todos nos pasa. Pero cuando entendemos que hay un propósito de Dios para nuestras vidas, y yo soy de los que cree que Dios no hace acepción de personas, busca un corazón que diga, aquí estoy. Aquí estoy, con mis errores, con mis virtudes, Señor, quiero cumplir tu propósito. Y Dios te acompaña con su presencia y su Espíritu Santo. Está en cada uno de nosotros llevarlo a cabo. Todavía hay tiempo. Todavía no se ha cerrado el momento en donde Dios venga a llevar a su pueblo a una eternidad con Él. Que no nos quede en la vida pendiente cumplir los propósitos de Dios. Que no te quedes con los pendientes, como he conocido hombres que me dijeron, ay, yo tenía un llamado de Dios, pero primero pensé en casarme, tener un buen trabajo, después comprar una casa, después comprar esto, irme de vacaciones, esto, lo otro. Y dice, y ahora tengo muchos años, tengo enfermedades, ya no estoy para eso. Y perdiste el momento. Y perdiste tu llamado y perdiste lo más grande que Dios tiene para tu vida. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Lo que hoy estás pensando está en tu corazón y lo vas a guardar y te va a llevar a cumplir o no el propósito de Dios. David lo cumplió. Espero que todos los que hoy estamos acá lo podamos cumplir. Recordá lo que te estoy diciendo. Si vas a cumplir el propósito de Dios, prepárate para las críticas, prepárate para los insultos, prepárate para todas esas cosas que vienen a nuestras vidas. Porque el enemigo se va a querer tirar abajo lo que Dios quiere desarrollar en tu vida. Y seguí como David, haciéndote el loco, escondiéndote, esperando tu momento, porque si Dios ha prometido algo en tu vida, Él lo va a cumplir. Capaz que no mañana, capaz que no tampoco en el 2026. Capaz que dentro de una década, o decís es mucho tiempo, es lo que le pasó a este hombre. Se me acaba el tiempo. No, Dios es el dueño de nuestros tiempos. Yo te invito a cerrar los ojos y que te plantees un segundito, decir, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el punto en donde Dios quiere desarrollar en mi vida? Amado Dios, sé que desde que te hemos aceptado, Jesús, como nuestro Salvador, tú has puesto tu Espíritu Santo. Tú nos has ungido con el poder de tu Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Ahora, Dios mío, ayúdanos a entender tu llamado, a entender nuestro propósito y caminar en pos de Él. Y caminar hacia donde nos has mandado,
al lugar que tú quieres determinado para nuestras vidas. Dios, yo sé que aquí hay hombres y mujeres y hay gente que nos está escuchando por internet que ha descuidado su propósito, que lo ha menospreciado, lo ha dejado en poca cosa. Pero simplemente te vine a decir, es el tiempo de levantarte a cumplirlo. Prepárate porque cumplirlo te van a criticar. Y danos fuerza, Señor, cuando nos critiquen. Vas a pasar malos momentos. Dios, y danos fuerzas para poderlo soportar. Y no que declinemos. Y no que nos echemos al abandono, sino que al contrario, tomemos fuerza e inspirados por ti, sigamos caminando, viéndote a ti, Dios, el invisible, pero que marca nuestras sendas, que marca nuestros caminos. Porque de aquí, Señor, lo sigo creyendo. Hay mucha gente que tú la quieres usar en diferentes partes, en diferentes lugares, en diferentes situaciones. Que podamos verlo con nuestros ojos, Dios. Como hoy recordamos a un hombre llamado David, con sus errores y defectos, pero un corazón que siempre te decía que sí a ti. Que siempre estemos dispuestos para ti, Dios. No importa los precios que tengamos que pagar. Para ti, tú eres el más importante, Dios. Que nuestros hechos lo reflejen, no las palabras. Las palabras hoy se las va a llevar el viento, pero nuestros hechos lo marcarán e influenciarán, Dios, a otras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.